Bienvenidos al episodio 35 de las conversaciones del trilema energético. Hoy nos aproximamos a la energía con una visión macroeconómica, sistémica e incluso trascendental. María Luisa y Ham charlan con Josep María Salas, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, y miembro de la Junta de ACER, la Agencia de Reguladores Europeos de la Energía. Es una conversación diferente, que requiere calma y que aborda temas tabú. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenido, Josep María, al podcast del Trilema Energético. Hola, muchas gracias. Bienvenido, José María. Pues como a todos los ponentes, te trasladamos la misma pregunta. Por favor, ¿puedes compartir con nosotros un dato que creas que tiene relación con el trilema energético y con el futuro del sector eléctrico, que es el tema de hoy? Sí, el dato que propongo es durante estos últimos años que de cosas han pasado y muchas, ¿no? La pandemia, pues el conflicto en Ucrania, etcétera. Resaltaría el dato de 0 cortes en las cadenas de suministros de los productos energéticos y los materiales. Esto, Josep María, es muy interesante porque algunos otros ponentes en esta mesa sí que han hablado de las tensiones de las cadenas de suministro, principalmente pues, en la parte fotovoltaica, en la parte eólica. Cuando dices cero de suministro para mantener la seguridad energética. Supongo que te refieres a eso. Sí, efectivamente. Ha habido tensiones, son evidentes. Ha habido tensiones que se han reflejado pues, en precios, en momentos de criticidad, en necesidad, ¿no? Pues de reducción de demanda pues, exigente, pero al final el objetivo de mantener la cadena de suministro de los flujos de energía, ¿no? De manera continua, pues se ha logrado, ¿eh? Yo creo que esto es un éxito que tendríamos que poner en valor mucho más de lo que a veces se hace, porque se da por hecho, ¿no? Y nada de darlo por hecho, porque es una cosa harto difícil. Hablas de los flujos de energía, pero la electricidad en sí está sufriendo, digamos, en su generación. Se cayó en Chile, tuvimos el apagón en España, se ha caído hace poco en la República Checa. ¿Cómo vemos el trilema energético desde ese punto de vista? Sí, yo me refería, por ejemplo, a gas, a hidrocarburos, también a las interconexiones, es decir, en términos macroenergéticos, hemos tenido este 0 de cortes de suministro. Luego, a nivel microenergético, aunque a veces es a escala país, pues sí que se producen situaciones, pero que yo entiendo que estarían desvinculadas de la cuestión geopolítica, de la cuestión de la pandemia, de estas cuestiones que realmente lo que han hecho ha sido amenazar al conjunto del modelo social, ¿no? Que al final el modelo social occidental, en cualquier sitio, pero especialmente aquí, pues se basa en el mantenimiento justamente de los flujos de entrada y salida de energía y materiales, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es cierto pues que los sistemas están trabajando de manera compleja, ¿no? Insisto, son sistemas, no son máquinas, no son relojes que podamos definir, ¿no? De manera mecánica y determinista las causas y consecuencias de una manera lineal, de una manera simple. Son sistemas complejos. Y evidentemente cuando los sistemas complejos están operando lejos de los equilibrios, pues tienen situaciones a veces pues difíciles de prever cómo evolucionan, ¿no? Y a veces pues nos encontramos con situaciones técnicas pues como las que habéis descrito, ¿no? Pero separaría los dos ámbitos, ¿eh? El global y luego el particular de cada sistema. Claro, tú hablas del suministro global y hablas de gas y hablas de productos de petróleo, pero en tu opinión, entonces, ¿cómo se encuentra el trilema energético, este del que tanto hablamos de sostenibilidad medioambiental, financiera, garantía de suministro? ¿Cuál es tu opinión de este trilema? Sí, para sintetizar la idea, diría que el trilema ha muerto. De una manera muy gráfica. Lo podría matizar, podría decir que el trilema, en cualquier caso, no es equipotencial, ¿no? Sino que hay un vértice pues, que predomina sobre los otros en momentos de crisis, ¿eh? Y por tanto es muy importante el horizonte temporal. Si lo analizamos a largo plazo,
se tienen que lograr los equilibrios, pero cuando a veces tomas decisiones a muy corto plazo, pues entonces uno priorizas al otro, ¿no? Y yo diría que si centramos la respuesta en los próximos meses, años quizá, el trilema ha pasado a ser un triángulo isósceles con un vértice que es la seguridad de suministro y dos que siendo importantes y que por tanto más que nunca se tendrán que reivindicar, ¿no? Han pasado a ser un poco secundarios, ¿no? En el sentido de que siendo importantes, oye, si tenemos que puntualmente aumentar emisiones, se aumentan, y esto lo hemos visto, por ejemplo, pues, en Alemania. Si el precio se dispara, hombre, es un gran problema, pero se puede aguantar desde el punto de vista de que se tendrán que activar otras medidas de política fiscal, de ayudas, etcétera, para paliarlo, ¿no? Pero la única variable que no puede comprometerse sería la de seguridad de suministro. Y por tanto, esta prioridad hace que a la hora de tomar decisiones de política energética, pues la priorice, ¿no? La priorice de una manera clara y la prioriza, diría incluso, haciendo una vuelta de tuerca más, no solo por una cuestión de seguridad de suministro energética, sino por una cuestión de seguridad nacional o una seguridad en un concepto mucho más amplio, ¿no? Entonces, esto es lo que ha puesto al sector energético en el centro del debate y el que ha cambiado incluso los interlocutores, ¿no? A la hora de tomar decisiones que afectan a la política energética. Hablábamos hace unos capítulos con Yolanda García Mezquita de la Unión Europea y ella posicionaba a la Unión en esa soberanía energética y en el autoabastecimiento, muy relacionado con lo que decías tú de los canales y de los flujos geopolíticos del principio. Bueno, las renovables puede que nos traigan esa autonomía, esa independencia de otros mercados, pero también traen un coste asociado. Al final las renovables van a dejar de ser un actor pasivo en la red y van a tener que tener un rol mucho más activo, ¿no? ¿Cómo ves ese papel futuro de las renovables? Sí, sin duda. Las renovables tienen la virtud de intentar acercarnos a este equilibrio del trilema, ¿no? Porque redundan en una mayor autonomía energética y por tanto una mayor independencia energética y como proveedor de energía primaria, pues tiene, digámosle, la economía del coste marginal cero, ¿no? Otra cosa es cuando esta energía la hemos de convertir en trabajo. Esta es una cuestión que a veces se olvida, ¿no? O sea, lo importante no es la energía que tenemos como sociedad, sino cómo esta energía la podemos convertir en trabajo para hacer funcionar pues, nuestras economías, nuestras fábricas, nuestras familias, etc. Y en la conversión de energía a trabajo, aquí sí que aflora un coste, ¿no? Y un coste muy significativo, porque es justamente el de tener que satisfacer, en el caso eléctrico, pues en cada instante del tiempo, pues el equilibrio entre generación y demanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, el mito de una energía ilimitada y gratuita, pues no es más que esto, que un mito, ¿no? Un mito y una leyenda que además pienso que contribuye poco a hacer un debate ordenado de la evolución del sector. Quiero retomar tu tesis sobre que en tiempos de crisis el punto clave es la garantía de suministro. Y yo estoy de acuerdo contigo. Al final, la energía es una cuestión de soberanía nacional, es un tema de seguridad nacional. Pero entonces, esto me lleva a una reflexión sobre la elección de las tecnologías que vamos a utilizar para esa garantía de suministro. Hemos cerrado algunas plantas de carbón, algunas bastantes. Tenemos un plan de cierre de las nucleares. Esto parece que se contradice con esta garantía de suministro, sobre todo en temas como, por ejemplo, el nuclear, que es una tecnología asíncrona y cuyas plantas están o podrían operar hasta los 60 años como en otros países. ¿Cómo ves esta selección de las tecnologías y frente a la garantía de suministro que tenemos que mantener? No, hago un poco un circunloquio, pero voy al grano. Estoy muy influenciado por la biología y por la bioquímica y tanto por mi formación como por mi devoción, ¿no? Y cuando tú analizas un ecosistema, y al final las sociedades no dejan de ser ecosistemas sociales, te das cuenta que lo que siempre intentas preservar es la biodiversidad.
¿no? Porque un monocultivo de algo nunca es bueno, ¿eh? Entonces, justamente, pues los sistemas, los ecosistemas, son capaces de resistir muchas circunstancias porque tienen muchas estrategias, ¿no? Y muchas maneras de resolver o de afrontar impactos. La sociedad un poquito es análogo, ¿no? O sea, al final somos un ecosistema que, como decía, ¿no? Nos define la energía que entra, ¿no? Cómo la transformamos para hacer nuestras actividades y cómo sale del sistema en forma de residuos gaseosos, líquidos, físicos, ¿no? Sólidos. Y por tanto, lo que hay que ver es cómo justamente mantenemos este balance de entradas y salidas, ¿no? Y cómo en medio nos desarrollamos. Entonces, desde este punto de vista, sería una temeridad, desde un punto de vista ecológico, pues limitarlo todo a un monocultivo de solo una entrada y de recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso te falla todo y perderías capacidad de resiliencia, de adaptación, ¿no? Por tanto, conceptualmente, teóricamente, lo que es evidente es que todas las fuentes de energía que pueda una sociedad dotarse, pues de una manera u otra tienen que estar disponibles. Una cuestión distinta es, cuando hacemos este análisis, a entender que la cuestión no es solo cuantitativa, sino a veces es cualitativa. Es decir, yo puedo tener unas fuentes de energía muy contaminantes, pero que nunca las voy a utilizar a no ser que, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, estamos cumpliendo ambas condiciones, porque yo no estoy haciendo emisiones, pero si en un momento dado necesito diversificar un proveedor, porque las circunstancias pues así me lo piden, pues yo tengo esa capacidad de actuar, ¿no? Entonces, ¿esto qué interpela? Esto interpela probablemente a una manera distinta de organizar el sector. Y entonces, esto, pues, ¿cómo imbrinca con la realidad actual? Bueno, pues por eso está la política energética, porque es la que tiene que ser capaz de conjugar todos estos intereses, ¿no? Pero desde un punto de vista puramente técnico, físico, a priori tienes que intentar encontrar, pues, las fuentes de energía más renovables posible, ¿no? Por su característica propia, ¿no? Decíamos, pues económica, de no emisiones, etcétera, pero por otro lado, tienes que tener la capacidad de poder responder en situaciones críticas con otros recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad te lo está exigiendo, es el deber, ¿no? No puedes plantearte otra cuestión, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, el cierre de una tecnología determinada, A o B, no es realmente la pregunta correcta, ¿no? Porque siempre es, oye, si cierro esto, habré hecho los deberes previos para poder proceder. Y esta sí que es la pregunta, porque si no los he hecho en términos de compensar la pérdida de biodiversidad que me supone aquella decisión, probablemente no podré cerrar. Si los he hecho, pues oye, entonces adelante, ¿no? Entonces yo lo diría que lo que hay que preservar es la biodiversidad de tecnologías y de recursos. Y esto puede ser evolutivo, no es una foto fija, ¿no? Pero pensar que podemos cerrar sin más una de las variables, como lo que comentábamos antes, como si fuese este reloj suizo, ¿no? Que tocas una pieza y todo continúa igual, esto no va así. Porque, insisto, esto es un sistema y por tanto cuando tienes una afectación a un elemento importante de este sistema, ves su afectación al conjunto, ¿eh? Me gusta mucho la definición de sistema que dice que no puedes entender las partes sin el todo, ni el todo sin las partes, ¿no? Y entonces el análisis tiene que ser a este nivel. Hablas del todo y las partes y hablamos de la generación, pero tenemos que hablar del consumo. Tenemos que hablar de esos usuarios al final. Podemos encontrarnos de tener la generación más segura en un lado, pero la pregunta que te hago, y tú que tienes una visión internacional y un puesto internacional también, al final se habla mucho de la desindustrialización de Europa. Si nos fijamos en toda esta geopolítica que tenemos ahora y en este ecosistema que citabas, el precio de la electricidad en Estados Unidos, el precio de la electricidad en China es muy inferior al precio de la electricidad en Europa, en general, ya no solo en España. ¿Eso al final no puede marcar también el futuro del consumo y por tanto el futuro del sector eléctrico en Europa? Totalmente. Y aquí, permitidme la cita, creo que era de Quevedo, ¿no? Que decía, el que confunde valor y precio, ¿no?
¿Por qué? Porque efectivamente, ¿eh? Y aquí nos encontramos, pues bueno, pues, en un sistema en el que pues, hay unas externalidades, ¿no?, propias pues, de los sistemas energéticos, ambientales, sociales, laborales, por ejemplo, que nos llevan, ¿no?, afloran unos precios que a veces nos hacen tomar decisiones en función de ellos, pero quizá no son las correctas a largo plazo, ¿no? Pero en cambio, a corto plazo, pues parece que sean las razonables, como por ejemplo esta deslocalización de las actividades más electrointensivas. Mi posición es muy clara, y un poco lo decíamos antes, ¿eh? Hay generación de energía en la medida que hay demanda. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Por tanto, cuando nosotros vemos el sistema energético globalmente, si hay un flujo energético para nuestras actividades es porque hay actividades, porque si no, pues la energía pues, no fluiría, ¿no? Se quedaría pues, almacenada, por ejemplo. Por tanto, esta es una reflexión. La segunda reflexión, el debate, y entrando un poquito en este ámbito más general, no es si un producto determinado lo producimos en un sitio u otro, sino cuál es el nivel de consumo de nuestra sociedad y cuál es nuestro nivel de consumo deseado, actual, a qué estamos dispuestos. Y por tanto, esta es la pregunta pertinente. Y cuando hayamos dado una respuesta informada a esta cuestión, la pregunta que emerge entonces es, bueno, ¿y todo este impacto de nuestra actividad lo asumimos nosotros o lo externalizamos a otras zonas, ¿no? En el tiempo y en el espacio, es decir, a otras generaciones o a otros territorios, ¿no? Y por tanto, yo no digo que todo tenga que ser autárquico, ni mucho menos. Evidentemente tiene que aprovecharse pues, las bondades de, pues, bueno, pues de una mejor pues, disponibilidad de recursos primarios en una zona versus otra, etcétera. Todo eso tiene que estar, pero tiene que hacerse desde una visión un poco fraternal. Es decir, oye, yo ya sé que te estoy generando un impacto a la generación futura o al país del lado, pero esto ¿cómo lo vamos a solucionar? Y creo que el debate falso a veces en Europa es un poco esta, permitidme, doble moral, ¿no? De no querer algunas cosas, pero de no quererlas aquí y que nos da un poquito igual si pasan en otro sitio. Y si tenemos como la oportunidad de hoy, que muchas veces falta, de poder entrar un poco en profundidad en las cuestiones, pues creo que lo que toca es, oye, hagamos el debate en su magnitud, aunque no nos guste las conclusiones, que muchas veces no nos gustan, porque claro, sobrepasan lo que podemos pues a veces imaginar, ¿no? Pero es una realidad. Y esto lo sintetizo con una frase que aprendí de hace muchos años de James Lovelock, en inglés, no sé si es el que teorizó todo lo de la hipótesis Gaia y luego hizo unos trabajos con Lynn Margulis muy interesantes también en el campo de la biología que antes decíamos. Y venía a decir que en energía siempre se pierde y que como mucho podemos intentar decidir en qué ámbito queremos perder. Pero que si quieres estar vivo, no puedes dejar de consumir energía, transformar energía, ¿no? Y que por tanto siempre hay un impacto y lo que nos toca a nuestra civilización, como todas han hecho en sus respectivos momentos históricos, es intentar que estos impactos sean los mínimos, ¿no? Y aquí es donde aparece el binomio entre generación y demanda. Entonces, claro, demanda infinita, hombre, pues tendrás un impacto ingobernable, ¿no? Josep María, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer conversar contigo y debatir a este nivel, a veces también un poco más macro, que nos pone mucho contexto de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y no querría despedirte sin hacer la última pregunta que le hacemos a todos nuestros ponentes. Si tuvieras la lámpara de Aladino, ¿qué le pedirías para desbloquear ese trilema energético que acabamos de matar hace unos minutos? O sea que igual hay poco que desbloquear. O vamos a decir, para resucitar el trilema energético. Pues ser capaces de manera conjunta y global probablemente de lograr modelos de sociedad, ¿no?, que permitan el pleno desarrollo de las necesidades humanas, culturales, etcétera, económicas, pero circunscritas a los límites biofísicos de la Tierra, del planeta, ¿no?
que son conocidos, hasta que, oye, puede haber una disrupción tecnológica y nos lo volvemos a plantear, ¿no? Pero hasta que no haya esta disrupción tecnológica, que no es motivo ahora de discusión si la puede haber o no, ya lo veremos. Mientras no la haya, creo que tenemos globalmente que hacer este ejercicio fraternal en el tiempo y en el espacio de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, ¿no? Como individuos, como sociedades. Pues Aladino tiene buen reto, para cumplir tu deseo. Muchísimas gracias, Josep María. Un lujo conversar contigo y un placer que hayas pasado por aquí. El placer ha sido mío, la oportunidad de poder tener este tiempo un poco de reflexión que muchas veces se echa de menos. Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con otro experto del sector sobre el trilema energético que te va a encantar. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.